Hoy en día la inteligencia artificial está presente en todas partes. ¿No te parece increíble? Aplicaciones en el celular, filtros en redes sociales, buscadores que adivinan lo que queremos, autos que se manejan solos, asistentes de voz en la casa, diagnósticos médicos, traductores instantáneos, chatbots. La lista sigue y sigue. Pero surge una pregunta inevitable. ¿De dónde vino realmente esta tecnología que parece tan reciente? La historia de la inteligencia artificial no es una línea recta, no es un progreso constante y predecible. Al contrario, es más como una montaña rusa, llena de sueños ambiciosos, de fracasos espectaculares y de avances que de un día para otro cambiaron el mundo. Hoy vamos a explorar juntos ese camino fascinante. Un viaje que nos llevará desde las primeras preguntas filosóficas hasta los modelos gigantes de la era actual. Vamos a hablar de los sueños originales, de los primeros altibajos, de los famosos veranos e inviernos, del auge de los sistemas expertos, de la gran convergencia que lo impulsó todo, de la era generativa y del desafío monumental que enfrentamos ahora mismo. Todo empezó no con un código, sino con una pregunta aparentemente simple pero increíblemente profunda. ¿Pueden pensar las máquinas? El hombre detrás de esa pregunta fue Alan Turing, matemático británico brillante, conocido también por su papel durante la Segunda Guerra Mundial al descifrar los códigos de Enigma, la máquina de comunicación de los nazis. En 1950, Turing publica un artículo titulado Computing Machinery and Intelligence. En él, plantea lo que después se llamaría la prueba de Turing. Lo revolucionario de su propuesta no era tanto responder a la pregunta de si una máquina puede pensar algo demasiado filosófico, sino cambiar el enfoque en preguntarse si una máquina podía comportarse de una manera indistinguible de un humano en una conversación. No se trataba de conciencia ni de alma, sino de comportamiento observable. Con ese giro conceptual, el sueño dejó de ser algo metafísico y se convirtió en un problema de ingeniería. Ese simple cambio encendió la imaginación de toda una generación de científicos. A mediados de los años 50, el optimismo era tremendo. El nacimiento oficial de la inteligencia artificial se suele marcar en 1956. En la conferencia de Dartmouth. Fue organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon. Allí se acuñó por primera vez el término Artificial Intelligence. El nombre fue audaz, ambicioso, pero cumplió su propósito en unir a un grupo de pioneros bajo una bandera común. Los primeros resultados eran sorprendentes para la época. Programas que resolvían teoremas matemáticos como el Logic Theorist. Otro ejemplo famoso fue ELIZA, un programa de conversación creado por Joseph Weizenbaum en los años 60. ELIZA simulaba ser una psicoterapeuta rogeriana, y aunque muy básica, mucha gente que la probó llegó a pensar que de verdad estaba siendo comprendida por una máquina. En ese momento, parecía que cualquier cosa era posible. Algunos científicos incluso predecían que en 1 o 2 décadas las máquinas pensarían como humanos. Las expectativas se dispararon por las nubes. Pero la realidad golpeó fuerte. Las promesas eran mucho más grandes que lo que la tecnología podía cumplir en ese momento, y el choque fue devastador. El primer invierno de la IA llegó desde 2 frentes. El golpe técnico en 1969. Marvin Minsky y Seymour Papert publicaron un libro que demostraba matemáticamente las limitaciones de las redes neuronales de la época. Mostraban, por ejemplo, que no podían resolver problemas tan sencillos como el ES o RNE. Eso desanimó a toda una generación de investigadores en ese campo. El golpe financiero al no ver resultados prácticos inmediatos. Los gobiernos y agencias de financiación empezaron a cortar los fondos. ¿Para qué invertir millones en algo que parecía ciencia ficción y no entregaba aplicaciones útiles? El entusiasmo se congeló y la IA entró en una etapa de estancamiento. Pero la historia no se terminó ahí. Después del frío, vino un nuevo calor. En los años 70 y 80 surgió un enfoque más práctico y comercial en los sistemas expertos. La idea era muy astuta. En lugar de intentar crear una inteligencia general que parecía inalcanzable, ¿por qué no concentrarse en capturar el conocimiento de un experto humano en un campo específico y programarlo en una máquina? Así nacieron sistemas capaces de diagnosticar enfermedades, como MIC y N en medicina, o de ayudar a ingenieros a configurar equipos, como XCON, en Digital Equipment Corporation. El caso de XCON fue revolucionario porque no solo resolvía problemas técnicos, generaba dinero. De repente, la inteligencia artificial no era solo un experimento académico, era una industria multimillonaria. Pero había un talón de Aquiles, el llamado cuello de botella del conocimiento. Extraer de un experto toda su experiencia, traducirla a reglas, actualizarla constantemente, era un trabajo lento, caro y difícil de escalar. El crecimiento se frenó, y así llegó el segundo invierno de la EA. Este ciclo de veranos prometedores e inviernos helados se rompió en los años 2000, y no fue gracias a un solo descubrimiento,
sino a la convergencia de tres fuerzas poderosas. El hardware en las tarjetas gráficas de videojuegos, las GPU, resultaron ser perfectas para cálculos masivos y paralelos. De repente, entrenar modelos enormes era viable. Los datos en Internet nos inundó de información. Proyectos como ImageNet ofrecieron millones de imágenes etiquetadas para entrenar redes neuronales. Y los algoritmos en las viejas redes neuronales resurgieron con fuerza bajo un nuevo nombre: Deep Learning. La combinación fue explosiva. Un ejemplo claro es comparar dos momentos históricos. En 1997, Deep Blue venció a Garry Kasparov en ajedrez. Fue un hito, pero lo logró con pura fuerza bruta, analizando millones de jugadas posibles. En 2016, AlphaGo venció al campeón mundial de Go, Lee Sedol, pero esta vez no fue solo cálculo. AlphaGo mostró creatividad, intuición, jugadas que ningún humano había imaginado. Fue un salto cualitativo. La inteligencia artificial ya no solo analizaba, ahora podía crear. El verdadero punto de quiebre llegó en 2017 con un artículo científico que presentó la arquitectura Transformer. Ese invento permitió escalar modelos a niveles nunca antes vistos. De ahí nacieron modelos como GPT de OpenAI, BERT de Google y muchos otros. En cuestión de pocos años, pasamos de asistentes básicos a herramientas que pueden escribir, traducir, programar, generar imágenes, componer música y hasta crear videos. El impacto fue sísmico. En menos de un año, más de 100 millones de personas ya usaban ChatGPT cada semana. Por primera vez en la historia, la IA más avanzada del mundo estaba en manos de todos, no solo en laboratorios. Casos de uso explotaron en todas partes: en medicina, IA que ayudan a detectar tumores en radiografías; en educación, tutores virtuales, personalizados; en entretenimiento, música y arte generados por algoritmos; en transporte, autos que se conducen solos. Estamos en medio de una revolución que apenas comienza. Todo esto nos lleva al capítulo actual: la búsqueda de la inteligencia artificial general, o AGI, una IA no limitada a una sola tarea, sino capaz de aprender, razonar y adaptarse a casi cualquier cosa, como lo hace un ser humano. Esto nos pone frente a una encrucijada. El reto es doble: por un lado, seguir innovando y empujando los límites; por otro, construir reglas éticas sólidas para manejar sesgos, privacidad y seguridad. El equilibrio es crítico. La historia de la IA nos enseña que siempre es un ciclo, sueños que se topan con realidades. Pero ahora, la diferencia es que la escala es global y el impacto afecta directamente a la sociedad entera. Y aquí estamos, escribiendo en tiempo real el capítulo más reciente de esta historia. El futuro de la inteligencia artificial no depende solo del próximo gran avance tecnológico, sino de la sabiduría con la que decidamos guiarlo. La pregunta final es para todos nosotros: ¿vamos a dirigir este increíble poder para aumentar la inteligencia humana, o vamos a dejar que la reemplace? El viaje de la inteligencia continúa.